Hoy en El Fantasma a la Máquina vamos a hablaros de un clasicazo del cine, de Raging Bull o Toro Salvaje, porque estamos aprovechando también que en el otro canal que tenemos, el de boxeo, hicimos un especial que nos quedó muy guay, Mateo, ¿verdad? Así es, nada sobre Jack LaMotta, así que si alguien luego quiere saber más de la parte, digamos, vinculada con el boxeo, que mire ese programa que hemos hecho. ¿Te has fijado cómo hace lo del clickbait ya? Mateo ¿Dónde también. está? ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde? Aquí en este lado es. Oye, Vale, pero pues ahí lo ponemos. Eso es. sois unos cachondos los dos, porque joder, no me acordaba que habíais hecho un especial de Jake LaMotta y me habría venido muy bien verlo antes de hacer este programa. No, porque si entonces no tenemos nada que contarte, Jaime, así pones más cara de sorpresa cuando, Sí, cuando te enteres de mirado todas así, estas cosas. efectivamente, estoy abierto, como un libro abierto, deseando ser relleno de contenido. Te vamos a venir casi con más preguntas nosotros. Esta peli, tío, del año 80 de Martin Scorsese, protagonizada por Robert De Niro y Joe Pesci. Para empezar, tío, esta peli, aunque es un clasicazo, ¿a ti te vuelve loco? ¿Te gusta mucho? Cuéntanos. Desde un punto de vista objetivo, te diría que es una obra maestra. Desde un punto de vista subjetivo y de mi opinión, hay películas de Scorsese, hay 3 o 4 películas de Scorsese que me gustan más que Toro Salvaje. Y aparte, Toro Salvaje es una película que se me hace tremendamente incómoda de ver por Es multitud jodida, de ¿eh? razones, que si queréis luego vamos a adentrarnos a ellas. Porque al final es una película muy de Scorsese, de personajes muy autodestructivos, de personajes totalmente paranoicos y obsesivos, pero que yo creo que en el resto de películas de él, incluso con Travis Bickle, en Taxi Driver, tenías algún tipo de asidero moral, porque, por ejemplo, Travis al final, o sea, es una persona que no quieres tocar ni con un palo, pero por lo menos quería salvar a una chica que estaba siendo prostituida, ¿no? Que era el personaje de Iris, de Jodie Foster. Es que en el caso de Jake LaMotta, Es muy heavy, ¿verdad? es que no puedes justificarle desde ningún punto de vista, aunque es imposible que te caiga bien un tipo como ¿Verdad? Robert De Niro en esta película. Ni él, ¿no? Ni siquiera Jack LaMotta se salvó a sí mismo, porque, vamos, se rumorea, se dice que cuando fue a ver el estreno con su mujer y salieron del cine, le preguntó a la mujer, pero yo era tan malo, y su mujer dijo, no, tú eras mucho peor que eso. O sea que en el fondo, Es él que, sabía claro, que... no olvidemos que la película no deja de estar basada en la autobiografía de Jake LaMotta, que también se titulaba Raging Bull, Toro Salvaje, y por lo tanto podemos decir y sumar además el hecho de que el propio Jake LaMotta fue asesor de la película y más concretamente Claro. de Robert De Niro. Por lo tanto, la película no está fabulando demasiado con respecto a la vida personal y privada de LaMotta. Es que fijaros, yo que me la vi hace relativamente poco, porque me la empecé a ver hace muchos años y se me hizo una peli muy incómoda. Es decir, esta peli es que no hay por dónde cogerla, es demasiado heavy. Pero yo cuando la vi por la segunda vez, para preparar el programazo este que nos salió, yo estaba pensando, porque tenía muy en mente que estaba basado en su autobiografía, que había ayudado a prepararse las escenas de lucha a Robert De Niro, incluso a entrenar, y que les había asesorado. Y digo, no me puedo creer que una persona apadrine este proyecto cuando es autobiográfico. Es decir, nos parece de locos. Es que, fíjate, te voy a decir más. A mí me cae mejor Robert De Niro en El Cabo del Miedo que aquí. No te quito la razón en ese sentido, es verdad, es un personaje realmente desagradable. Tiene un personaje anterior que es también bastante durito, Robert De Niro, y en otra película de Scorsese, que es en New York, New York, posiblemente el gran fracaso comercial de Scorsese y del cual solo se recuerda la canción principal, la famosa que luego también popularizó Sinatra, pero que se compuso para esa película, la canción de New York, New York, ¿no? No hace falta que os la tararé. No, no Y hace falta. era un personaje, en este caso, el de aquella película, también ido de la olla totalmente y sin ningún tipo de asideros a los que poder agarrarte. A mí me da la sensación que le hicieron una guarrada a Jake LaMotta, es decir, le trataron un poco de tonto. A mí me da esa sensación, es decir, le cogieron como asesor y fue una puñalada por la espalda y yo creo que el tío, simplemente porque es una película de culto, se ha callado el decir realmente lo que pensaba, porque no me puedo imaginar que una película basada en tu biografía y cuando ayudas a entrenar al protagonista te pongan así. Es que es de las Pero personas ¿sabes qué más pasa? desagradables. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que es una peli, en el fondo, donde la parte del boxeo se queda en segundo plano. Hombre, sí. O sea, es una peli sobre uno de los mejores boxeadores de la historia del boxeo y, sin embargo, si vemos luego cuánto se le dedica al boxeo,
es muy poco. Nunca lo vemos en el gym entrenando, nunca. Hay pinceladas de algún combate, pues obviamente el combate, el primero que gana contra Sugar Ray Robinson y el último, el combate que pierde en el 51, el día de San Valentín, en la famosa masacre de San Valentín, pero poco más. Y estos dos pelaron 6 veces. Sí. Y solo pues hay pincelada de 2 combates. Luego hay un combate contra Janiro, que no era uno de los más famosos contra quien peleó, pero lo ponen ahí porque Tony Janiro era guapo. Entonces, para justificar los celos que él tenía con su mujer. No sé, me parece que la parte interesante, que la parte de boxeo, pues se ve un poco arrinconada, que es algo que pasa a veces en las películas sobre boxeadores, que luego en el fondo... En Ali, por ejemplo, la película que pudieron hacer y la mierda que hicieron, es decir, tan amarillista y que no tiene nada de boxeo también. Y le dieron el Oscar a Will Smith también, ¿eh? Sí, o la otra con Christian Bale, ¿os acordáis? Ah, sí, la de The Fighter. The Fighter, también. The Fighter en el fondo es la historia, el campeón no es Christian Bale, es la historia, el campeón era su hermano. Y sin embargo se habla de Christian Bale, que es un fracasado, y de refilón se habla de boxeo, ¿no? Pero... Es verdad. Yo es que esto que acaba de sacar ahora mismo Mateo es el punto principal, porque yo no definiría exactamente a Toro Salvaje como ni una película de boxeo, ni una película sobre el boxeo. Es una película que de forma accidental tiene a un boxeador como protagonista. Y si te parece, simplemente reseñar cómo llega este proyecto a manos de Scorsese, que no era un conocedor del tema del boxeo y tal, era un guión que llevaba como 4... Claro, llevaba como... Ni siquiera lo seguía y tampoco... Scorsese se ha visto prácticamente todo el cine, o sea, todo. Sí. Lo ha devorado todo y ha sido un cinéfago declaradísimo además y un gran divulgador, pero el cine de boxeo tampoco es a él el que más le llenaba, ¿no? Estas películas antiguas tipo Marcado por el odio, con Paul Newman, ¿no? Haciendo de Roque Graciano, me parece que era. Sí. Si digo alguna burrada en ese sentido, me lo decís. No, sí, sí. No. Gran película. En este caso en concreto, o sea, Scorsese lo que le interesaba no era el boxeo, no eran los combates que había ganado, en el que al parecer se toma bastantes licencias con respecto a lo que ocurrió en realidad, sino mostrar una personalidad en realidad no muy lejana a la suya. Scorsese, cuando decidió por fin hacer esta película, estaba siendo atendido por una contaminación tóxica debido a la cocaína que había ingerido pocas semanas antes. Estoy hablando de finales de los años 70. Scorsese llevaba un camino hacia la destrucción totalmente. O sea, estaba siendo un adicto a la cocaína y eso se ha reflejado en muchísimas películas de él. Toda esa paranoia, toda esa manía persecutoria. Acordaos de uno de los nuestros, ¿no? Y la escena esta de los helicópteros, cuando se sienten perseguidos y observados. Quería mostrar una personalidad que, como la suya, llevara a un camino directo hacia la destrucción. Acordaos de Jake LaMotta dándose esos golpetazos, ¿no? Sí, en la pared, diciendo no soy tan malo y tal. Y eso lo quería llevar a cabo además haciendo algo muy diferente a lo que había hecho. O sea, también, es decir, no deja de ser una película de Scorsese, pero es una película menos dinámica de las que habitualmente hace Scorsese, a su modo es más pausada, utiliza un blanco y negro que siempre, por lo menos por aquel entonces, se consideraba veneno para la taquilla. Hay varias razones por las que lo hizo. Una de ellas es... ¿Por qué lo hizo? Porque a mí se me suele hacer muy antipático, no me suele gustar en las películas modernas el blanco y negro. Se dice por varias razones. Yo creo que la principal, bueno, primero, decisión artística de Scorsese, porque ya te digo yo que un estudio... o sea, a día hoy y hace ya 40 años, ¿no?, que tiene esta película, el blanco y negro lo quiere evitar como loco, lo consideran veneno para la taquilla. Lo único es Clerks, creo que ha sido una la única que ha gustado, ¿no?, en blanco y negro. ¿Cierto? Bueno, que no sé si fue muy taquillera Clerks en realidad. Está bien. O sea, fue un éxito Clerks, pero bueno, un éxito underground, ¿no? Exacto. Roma es una película que también ha sido rodada en blanco y negro. Sí, ¿no? y la lista de Schindler también, pero bueno. La lista de Schindler, ¿no? Entonces, en este caso decía que uno de los motivos, hay varias razones, pero una era para diferenciarse de Rocky. Rocky, si no recuerdo mal, es del año 78.
Rocky fue un exitazo, en fin, que vamos a hablar ahora de Rocky Balboa, ¿no? A estas alturas de la Algún película. día hacemos un especial. Y entonces, sí, eso lo tenemos pendiente. Además sí. que eso es un universo expandido ya, lo de Rocky. Total, son Todo el universo Marvel o DC. 6+2 son. Se quería diferenciar de eso y también por el tema de la sangre. Es una de las cosas que yo he leído. Hay determinadas secuencias en Toro Salvaje, y concretamente hay una de ellas que no se nos escapa a ninguno, y es en la famosa noche de la masacre de San Valentín, donde, en fin, el festín de sangre es algo exageradísimo. O sea, Total. es algo que si viéramos en color, la película posiblemente tendría que haber recibido la máxima restricción, ¿no? Y los estudios tampoco querían eso. O una clasificación X por exceso de violencia, ¿no? La clasificación X, por cierto, que esto hay mucha confusión a veces, hoy significa lo que significa. Hace 40, 50 años no era una película pornográfica, podía ser una película especialmente violencia, en la que ni siquiera los menores podían entrar acompañados, ¿no? Que esto te lo iba a comentar yo, Mateo, porque aquí hemos hablado bastante de boxeo en el cine. Esta, que está considerada de alguna forma la mejor, para mí es la que peor refleja el boxeo. Se parece a un combate de boxeo real, como los dibujos de Oliver y Benji a un partido de fútbol. Es decir, es totalmente teatral, es totalmente irreal. No solo que le hacen muy antipático a Jake LaMotta, sino que las escenas de boxeo son muy ridículas. Sobre todo, por ejemplo, estabas comentando la de The Fighter, que están bastante bien hechas ya. Las últimas de Rocky, las de Creed, están muy bien hechas con profesionales. Creed está muy bien, yo creo. Si hablamos de los primeros Rockies, también eran ridículos. Eran ridículos, pero yo creo que aquí estas escenas son más ridículas todavía que Rocky. O sea, están ahí. Gonzalo, sin ánimo de enmendarte la plana. No puedes saberlo. Yo tengo que, y además mi pretensión es hacerlo, ¿no? Una vez que lo dices, es para llevarte la contraria. Dale. Pero yo no creo que los combates que vemos en Toro Salvaje tengan un afán de hiperrealismo. Son especialmente ridículos para la gente que le gusta el boxeo, o sea, comparado con otras películas. O sea, yo creo que son una serie de secuencias que están bastante estilizadas, son bastante personales ya desde el punto de vista de la iluminación. O sea, se utilizó, si te fijas, están como especialmente, no se ve nada del público y es de forma irreal cómo están iluminados, ¿no? Hay humo también, se nota como humo. Es que yo lo veo más teatralizado en ese sentido. Es decir, totalmente, yo por eso quería remarcar mucho el tema de que dicen... es verdad, como película deportiva. Yo es que creo que a mí no os voy a decir que me estorben los combates de boxeo, porque me gusta verlos en una película, como no, y además estamos hablando de 10 minutos de 120. Sí, sí. O sea, te quiero decir, estamos hablando al final de menos de un 10% del contenido de la película son combates de boxeo, lo cual ya lo deja, combates de boxeo, incluso que escenas de boxeo en general, lo cual ya es un porcentaje bastante marginal y para mí no me chafa la experiencia. Pero creo que es eso, que accidentalmente es una película con un boxeador, no es una película sobre el mundo del boxeo, ni siquiera sobre cómo son los combates de boxeo. Total. O sea, total. Yo eso es lo principal. Es una película que te puede parecer antipatiquísimo el bueno de Jake LaMotta y Robert De Niro, pero objetivamente, o sea, es la película de un tarao. Hablando del propio Scorsese, o sea, de un tarao. Él lo definía además como una película kamikaze. Me da mucha pena Jake LaMotta, la persona real, ¿sabes? Me da mucha pena porque más allá que está basada en una biografía y que tampoco han cogido una hermanita de la caridad para hacer esta película, a mí me parece un poco feo lo que le hicieron. Solo para acabar, que no lo he comentado antes, perdóname, Mateo, pero nada, súper rápido, que el que tenía especial interés en hacer esta película, creo que no lo he comentado, era Robert De Niro. Es que Robert De Niro fue al hospital recordándole a Martin, oye Martin, acuérdate de que tenemos pendiente esto de Toro Salvaje. Y Scorsese lo que dijo es, vale, de acuerdo, vamos a hacer tu película del boxeador, pero eso sí, va a ser posiblemente mi última película. O sea, dijo, esto voy a hacer exactamente lo que me dé la real gana, la voy a rodar en blanco y negro, el boxeo lo voy a rodar, los combates, fíjate que estaba el precedente de Rocky, que por cierto, me estuve comparando el combate final del primer Rocky entre Apollo Creed y Rocky Balboa. Claro, es que vaya coja. Honestamente, hay bastantes menos puñetazos al aire que en Toro Salvaje. De verdad, ¿eh? O sea, estás viniendo a decir que están mejor hechas para ti, desde el desconocimiento absoluto del boxeo, ¿te parece más realista Rocky que Toro Salvaje? En las escenas de los combates, concretamente sí, pero también porque creo que tienen otro afán. Es que Jaime, es que tienes toda la razón. Por eso me extrañaba que me dijera Mateo que
que Rocky era peor, porque no es peor. No, pero no, quiero decir, Rocky no sé si es peor o mejor, pero que Desde Rocky el punto de tampoco vista que del boxeo, sea... del boxeo, el boxeo solo. Otra cosa es Creed. Creed sí, Sí, que está muy salió bien hace hecha, pocos años y de hecho son boxeadores profesionales. Creo que está Andy Ward, no sé qué, sí, y sí. otros muchos muy buenos. Pero es verdad que lo que decía Jaime, en el fondo, pues al no ser una película sobre el boxeo cuando aparece aquí. Aquí aparece muy de vez en cuando y luego se le cuestiona mucho al mundo del boxeo con esa vinculación continua con el mundo de la mafia. Que eso, para un aficionado al boxeo, pues hombre, sabemos perfectamente que hubo presencia de la mafia, sobre todo en aquellos años 40, 50 y tal, pero que la única vinculación con el boxeo sea siempre, reiteradamente, la mafia, es algo que para un aficionado de boxeo es casi ofensivo, ¿no? Entonces, y luego, pues le quería preguntar a Jaime, esta película yo creo que funciona justamente gracias a que el protagonista es De Niro. O sea, De Niro yo creo que hace un papelón tremendo y es su película, pero si cambiamos De Niro y ponemos a cualquier otro actor, creo que no funcionaría nada esta película, vamos. Además porque, hombre, Robert De Niro, Joe Pesci y otros, pues recrean ese mundo del italoamericano de una manera increíble, que lo habían hecho ya en varias películas, como Uno de los Nuestros, Bronx, etcétera, etcétera, pero es, pues yo creo que desde ese punto de vista, pues lo hace de manera magistral, ¿no? Sí, yo antes de empezar a contar un poquito solo el argumento, porque tampoco voy a centrarme mucho en eso, cuéntanos, Jaime, ¿a ti te parece que en realidad la película la lleva a hombros todo el tiempo Robert De Niro, que con otro actor la peli no habría sido para tanto? Nos metemos ahí en un mundo de futuribles, pero yo es que creo que estamos hablando de un Robert De Niro que por aquel entonces tenía 38 añitos, que había rodado anteriormente El Padrino 2, por el cual le habían dado un Oscar, que 3 añitos antes tenía a Travis Bickle, del protagonista de Taxi Driver, y que en aquel momento era el mejor actor del mundo. Entonces, claro, en eso, entre que es un empeño personal de él, hasta el punto de que prácticamente se fusiona con el personaje de Jake LaMotta, ya lo habéis comentado. Estuvo entrevistándose con él e incluso estuvo entrenando con él, y el propio Jake LaMotta decía, joder, este tío es entregadísimo. Estamos hablando de un actor del famoso Método, el Método, entre otros, de Lee Strasberg, el que hacía de Hyman Roth en El Padrino 2, ¿no? Para la gente que le ponga cara, el mafioso de origen judío. Y entonces es que al final acaba siendo la película casi... Es que no se puede repartir en porcentajes, pero yo creo que es una película tanto de Martin Scorsese como de Robert De Niro. Sí. Y señalar también lo bien que está Joe Pesci en la primera vez que colaboraron De Niro y él juntos, porque también estuvieron conviviendo durante una época previa al rodaje para que de algún modo se reflejara esa cercanía que tienen entre hermanos, de dos tíos que no se conocían de nada, porque hasta aquel entonces no habían coincidido, ¿no? Y la verdad es que algunas secuencias con Pesci para mí son posiblemente las más brillantes de la película, que luego si queréis comentamos alguna. Justo empieza la película que está él ya mayor, gordo, practicando chistes delante del espejo. Vamos a ver, de aquí le vemos ya en plena decadencia. La película empieza muy heavy, pero parece ser que le vemos, entre otras cosas, por eso cuando hicimos el programa nosotros de boxeo y nos estudiamos un poco la vida de y vimos sus vídeos, nos dimos cuenta, como comentaba Mateo, que era un humorista, que sin ser un súper humorista no era Eddie Murphy, era un tío bastante simpático. Y aquí le vemos patético, sin gracia, enfadado. Ya al principio ya vemos un poco disonancia, es decir, no era tan mal comediante como le vemos en la película. ¿Verdad, Mateo? Que era un tío gracioso, Jake LaMotta. Sí, pues no, y te digo una cosa, o sea, él en el fondo, una vez que se jubila del mundo del boxeo, compra un garito y se dedica a llevar su garito y a contar historietas, chistes, etcétera, entretener un poco el público, que era lo mismo que había hecho, que estaba haciendo, que ya hacía cuando era profesional Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Robinson era un showman increíble que tenía su garito y que antes de ir al combate se tomaba unas copas con los aficionados. Pero esto no aparece nada en absoluto en esta película. Sugar Ray Robinson, uno de los grandes del boxeo, aparece como siempre enfadado cuando pierde y cuando gana. O sea, las únicas dos veces que aparece en esta película. Pero
de hecho lo dice en algunas entrevistas, miraba a Sugar Ray Robinson con un poco de envidia, pero también porque era un colega suyo. Al final pelearon 6 veces y al final pegarte tantas veces une. O sea, Claro, aunque parezca raro, subirte 6 veces con la misma persona en un ring une mucho. Y esto no se ve en la película. fíjate, Jaime, ese Sugar Ray Robinson, que si todo tu input que tienes de este personaje es verla en la película, ves a un hombre negro bastante feo, un poco enfadado y que no sabes muy bien la importancia que tiene este tío. Sugar Ray Robinson está considerado el mejor boxeador de todos los tiempos. Era un tío guapete, era un tío, como te ha comentado Mateo, que tenía un bar y que era súper popular con un Cadillac rosa y a la gente le encantaba. Y tú fíjate cómo no lo describen en la película. Es decir, a un hombre feo que se lleva golpes, porque no sale mucho más. Para que veas un poco la descripción que nos hacen. Y yo no me he leído el libro de Jake LaMotta, pero no me creo que lo pusiera así, como lo vemos en la peli, ¿no? Sí, pero vamos, que empieza así, como decías tú, con ensayando ese monólogo, Sí. pero porque es ya, vamos, la parte ya final de su carrera, que es luego como acabará la película, en realidad. Eso es. A mí sí, no, nada, simplemente comentar. Bueno, primero, antes que el monólogo, pequeñísima referencia a los títulos de crédito iniciales que me parecen espectaculares. A mí me parecen de los mejores títulos de crédito, o sea, de los años 80 sin ninguna duda. Y podríamos, yo creo, que ampliar el campo, ¿no? Pero esa cámara lenta de ese Jake LaMotta entrenando y sonando Caballería Rusticana, por cierto, de Pietro Mascagni, al igual que utilizaría esa misma banda sonora, esa misma ópera, mejor dicho, Coppola, su amigo Francis Ford Coppola, en El Padrino 3, en las secuencias más emblemáticas, ¿no? Y a mí me tiene, y luego hablando de lo del tema de humorista y tal, es verdad que es como un juguete roto. Y yo creo que ese es lo que quiere exactamente transmitir Scorsese. Lo que quiere que veamos en ese instante es un juguete roto. O sea, un exboxeador sin ningún tipo de formación, con un pasado lleno de violencia, obsesionado solamente por su mujer, porque su mujer no le engañara ni le pusiera los cuernos, se dedica ahora a hacer monólogos de Shakespeare. O sea, Pero para empezar, era bastante más gracioso de lo que salen y luego cuántas, no digo porque tenemos que ir haciendo la comparación. Mateo, ¿cuántas mujeres tuvo este hombre? Es decir, nos enseñan como que estaba obsesionado con su mujer, pero este hombre se casó. Sí, ahora vamos, no sé cuántas, pero sí 6 tuvo, veces, tuvo 7 unas veces, cuantas, pero estaba obsesionado con Vicky, su gran mujer fue Vicky, porque además era guapísima, era modelo y tal, pero sí tuvo unas cuantas más, pero es verdad que siempre hay una comparación como de inferioridad, ¿no? Con su mujer. O sea, en el fondo se la liga, ya como se la liga es increíble. Se presenta con un Cadillac que no sé dónde ha sacado, vestido de una manera pseudo elegante, bastante macarra, por cierto, y se liga a esta chica que estaba en la piscina, me parece. Y además es que nos han preparado el terreno, porque acuérdate que justo después de esa escena en la que le vemos haciendo chistes sin gracia, vemos un combate contra un tal Reeves, que es curioso cómo nos lo muestran porque nos están enseñando una de las grandes contradicciones del boxeo que ya no ocurre, que es poder ser salvado por la campana. Es decir, es un combate que iba perdiendo Jake LaMotta. Jake LaMotta en muchos combates cobraba muchísimo y no tenía gran pegada, entonces iba perdiendo a los puntos. Y en el último asalto, en el último momento, le hace un KO a Reeves y no hay forma de que se pudiera levantar. Es decir, le había devastado, había ganado el combate, pero se termina el combate justo antes de que llegue la cuenta 10. Y al terminar la cuenta 10, pues vemos cómo ha sido totalmente injusto y le declaran ganador al que estaba en el suelo, que le han tenido casi que levantar en hombros, y ya nos enseñan al principio de la película cómo muchas veces ha perdido por decisiones injustas. Esa fue la primera derrota en su primer año de carrera, el 41. Claro. Pero es que hay revancha un mes después. Mientras tanto, entre el primer combate y el segundo, peleó otra vez. Es que peleaba casi cada 15, 20 días. Claro. Y también perdió la revancha. Y luego ya la tercera vez sí que ganó. Claro, pero con este Jimmy Reeves fue uno de los que le consiguió ganar 2 veces a Jack LaMotta. O sea, nos están vendiendo como una derrota muy injusta. Y bueno, eran las normas de entonces. Pero sí es verdad que luego ya viene la escena en la que ya vemos a Joe Pesci, que es como la voz de la razón, está muy contenido, ¿verdad? Casi está desconocido comparado con otras películas. Y le vemos el rollo machista, maltratando a su mujer, maltratando a su hermano, enfadado con el mundo y diciendo un poco tonterías, porque le escuchamos que incluso quejarse que tiene las manos pequeñas y que no puede pelear con John Lewis. Y dice, pues,
Pues eres bajito. El tema, por cierto, de las mujeres, y ya si queréis lo despachamos aquí en el cine de Scorsese, es un tema que a día de hoy sería muy controvertido y muy difícil de tocar porque es realmente incómodo. O sea, todas las mujeres que aparecen para empezar, todos los personajes, casi todos los protagonistas de Scorsese, bien sean Howard Hughes, bien sea Jake LaMotta o Travis Bickle, es gente que está muy sonada, es gente con serias taras detrás y por lo general, no así en el caso de Howard Hughes, no es gente ni con especial formación ni con especial inteligencia, pero sí son personas con una animalidad que es con lo que van tirando para adelante. O sea, a base de palos, a base de golpes ficticios o morales, pero así es como tiran. Y las mujeres que tienen siempre al lado son mujeres a las que les atrae esa animalidad del personaje. Acordaos, por ejemplo, Lorraine Bracco, en uno de los nuestros, cuando ella descubre que le gusta Ray Liotta, porque ha ido Ray Liotta con la pistola en la mano a pegarle al tío, al vecino de enfrente que le ha insultado y le empieza a golpear violentamente en la cabeza. Y Lorraine Bracco dice algo así como, en ese momento me puse cachonda. O sea, ese es el tipo de mujer que nos retrata un poco Scorsese en las películas. Y en el caso aquí de Toro Salvaje, de Cathy Moriarty, yo creo que van por un lado los tiros. No es un personaje especialmente desarrollado, pero sí que es, o sea, le atrae, por así decirlo. Es bastante heavy como nos la han presentado, porque acuérdate que está maltratando a la mujer y luego ve una niña de 15 años en la piscina y se la intenta ligar, mientras sigue casado con su mujer. Bueno, efectivamente, porque además la película empieza con Jake LaMotta ya casado. Creo que sin hijos, eso sí, me parece. Sí. Y luego el trato de Joe Pesci a su mujer en un momento dado también es que es la leche, ¿no? O sea, son además una serie de clichés italoamericanos. Ahí quería llegar yo. Que aquí tenemos un representante que, claro, yo creo que Scorsese, por el apellido que porta, se los puede permitir sin que le acusen de xenófobo, ¿no? No sé tú cómo lo ves esto, porque... No, yo creo que en los dos, en ambos, en Joe Pesci y sobre todo en Robert De Niro, pues en esta película aparecen todos los clichés de los italoamericanos. El machismo, la fanfarronería, los celos, el hecho del hombre ligón, incluso la estética, ¿no? En la primera escena que describía Gonzalo, aparece con una camiseta de tirantes, sentado en la mesa con la mujer que está preparando la comida, ¿no? Lo típico del italoamericano de aquella época, la camiseta de tirante blanca, la religiosidad, por ejemplo, cuando lo lleva a Vicky, su futura mujer, a casa del padre y le da una vuelta, le dice, te enseño la casa. Y la casa, bueno, está repleta de imágenes de santos, de crucifijos. Muy decadentes, ¿verdad? Sí. Y es eso, ¿no? Un poco digamos, la exaltación de esta simbología religiosa, ¿no? Que era algo normal, incluso en la Italia de aquella época, sí. Es también que eso, lo de la religiosidad, es una obsesión ya del propio Scorsese en sí, porque en todas sus películas no puede evitar siempre meter símbolos por todos los lados, ¿no? Pero es verdad que al final siempre él está hablando de gente, pues, como podían ser sus padres, por ejemplo, ¿no? Aquí nos empiezan a meter ya el relato, aquí no se mete, pero se supone que la historia de Jake LaMotta sí tenía importancia, nos mete el relato de la mafia, es decir, aquí se supone que por lo menos ciertos, para conseguir la oportunidad para disputar el título mundial, tenías que estar congraciado con ciertos elementos de la mafia, o se supone que eso nos lo cuentan. Y de hecho aquí vemos en la película como el mismo mafioso que parece ser que tontea con la mujer de Jake LaMotta es el que le tiene que dar el visto bueno para que le dejen aspirar al título. Y de hecho, que eso comentamos en el programa, Mateo, que hicimos, que parece ser que fue así, es que le obligaron a perder un combate, ¿verdad? Para poder disputar el título. El combate con Billy Fox. Y de hecho, en esta película creo que si se le dedica algo de tiempo al boxeo, es justamente en ese combate. Sí. Porque no solo se ve el combate, que es lamentable porque pierde en el cuarto asalto sin caerse, ¿vale? Sin ser noqueado. En el fondo lo noquean siguiendo de pie, pero es que luego se ve
cuando llora dentro del vestuario, ¿no? La parte de después, que es la primera, casi la única vez que se le ve en el vestuario. En el fondo, es lo que decía Jaime, pues sí, se ven algunas escenas en el ring, muy, digamos, desde un punto de vista más teatral, pero no se le ve nunca entrenar en un gimnasio, o sea, no se le ve nunca hacer el saco, saltar la comba, pues dentro del vestuario. El vestuario se ve 2 veces, esa vez y creo que en el combate antes del título mundial contra Cerdán, contra Marcel Cerdán, que cuando gana el título mundial y que además yo creo que ahí hay un error, porque habría que ver un poco las imágenes de la época, pero sube al ring sin los guantes, que es algo raro, no te ponen los guantes dentro del ring, te lo ponen en el vestuario. Pero bueno, sube ahí en el ring y se ve cómo va del vestuario al ring y es la vez que luego se enfrenta a Cerdán, el francés de origen tunecino, me parece, o argelino, y que luego ya le gana y se convierte en campeón del mundo, ¿no? Pero sí, por lo demás, lo que decías tú, ese combate con Billy Fox es el combate que supuestamente, vamos, casi seguramente, pues él perdió porque la mafia se lo exigió. Que es verdad que se le ve muy poco entrenando. Hay un momento en el que él está entrenando con Joe Pesci como sparring, podríamos decir, ¿no? Sí. ¿Os acordáis? Sí, cierto. Que además aparece el personaje de Frank Vincent. Al parecer le rompió una costilla a Joe Pesci mientras se rodaba y ese momento lo captó Scorsese. En ese momento del gym está entrando con él, pero es una que no escena... es sparring, es lo que le está poniendo las manoplas y acaba pegándole porque se ha enfadado con él. Sí, pero es una escena que en el fondo el sentido de esa escena es meter a la mafia, o sea, una vez más, meter a los 3 que entran a verle y él se da cuenta, De Niro se da cuenta de que están 3 miembros de la mafia ahí viendo cómo se está entrenando y se enfada, ¿no? O sea, no es el boxeo por el boxeo, el sacrificio, el entrenamiento, no, es, vale, estoy entrenando aquí, pero en el fondo lo que quiero enseñar es la vinculación entre boxeo y mafia, no sé. Por eso, como estaba comentando Jaime, dice, parece que está haciendo sparring, pero no está haciendo sparring, está poniéndole las manoplas, se supone que no tenía que recibir su hermano, que es más pequeño y más bajito, es decir, no es un boxeador, pero lo acaba pagando igual. La mujer nos la ponen como alguien relativamente inocente, que se había casado muy joven, creo que nos ponen que tenía 15 años al principio de la película, y que le obligaba, como buen machista italiano de la época, a estar todo el día encerrada en casa, y ella quiere salir a divertirse. Claro, que no se le ocurre otra cosa que ir a divertirse al local de la mafia, sentándose con el jefe de la mafia y tonteando con él. Que es muy guay la escena que tiene con Joe Pesci, ¿verdad? Cuando se avergüenza de lo que está haciendo la mujer de su hermano. Cuando se pegan en el garito. Sí. Sí, eso, buena escena. O sea, a mí esa me gustó también. Cuando Joe Pesci se encara a Sal, que es el mafioso, amigo Por suyo. cierto, no hemos comentado ese actor que también en el cine de gángsters, que es Frank Vincent, al cual le tenemos muchísimo cariño, los que nos encanta Scorsese, también los que nos gustan Los Soprano. Iba a decir de Los Soprano, me sonaba a mí, sí. Eso sí, pues bueno, es un personaje mítico en uno de los nuestros. Es el tipo que llevan todo el rato en el maletero del coche. O sea, es con el que empieza la película. El personaje se llama Billy Butts. También en Casino, bueno, no voy a hacer spoiler de Casino, pero también tiene al final una curiosa participación en la película. Y luego era el personaje, que se me olvida el nombre, de Los Soprano, que también... A mí también, pero es el malo malísimo al final. Tiene un nombre como femenino, si no recuerdo mal. Phil Leotardo. Leotardo, efectivamente. Que estaba súper dolido porque al entrar en Ellis Island le habían cambiado su nombre de Leonardo, que era como Leonardo da Vinci, a Leotardo, que era como una bailarina, y estaba traumatizado. Sí. En la escena en la que Joe Pesci quiere salvar el honor de su familia, pero no se lo puede decir a su hermano porque se ha pegado con el mafioso, porque le pueden, no sabemos si le pueden ajustar cuentas, se pueden acabar con su carrera como boxeador o le puede pegar a su mujer. Entonces es un secreto que se calla, ¿verdad? No creo que se calla porque le podía pegar a su mujer. Más que encararse con la mafia, le podía pegar a la mujer, creo. Pero una cosa, ¿podemos descartar al 100%? Joey no ha tenido nada con Vicky. Porque yo ya lo empiezo a dudar. Es decir, en un momento dado, porque me sorprende mucho que no le diga algo a De Niro, a Jake LaMotta, teniendo en cuenta que la reacción que luego tiene, ¿cómo es? O sea, a lo mejor le hubiera salido más a cuenta
explicárselo. Mira, Jake, No, lo que pasa es siéntate que un le habría momentito, salido más a cuenta que te voy- follarse a la mujer de su hermano, ya que le van a pegar igual, ¿no? Sí, por eso te digo que es que en un momento dado dices, joder, si al final vas a cobrar igual, pues a lo mejor es que, oye, a ver si Jake tenía razón, ¿no? A Porque mí no está me tan da la convencido. sensación que hayan consumado, pero no sé, tú, Mateo, ¿tú crees que se lió con la mujer de su hermano o no? No, bueno, por la peli creo que no, o sea, A no, mí también me parece que no. de hecho la idea es, creo, ¿no? Un poco la obsesión por los celos que Eso es. llegan incluso a pegar al hermano y que llega a pegarse con el hermano, pero luego ya al final de su carrera, pues ya quiere volver a acercarse, ¿no? Al hermano, un poco por soledad, yo creo, incluso, ¿no? No solo por arrepentimiento, que también, pero un poco por soledad, porque la vida ya que lleva, pues ahí contando chistes o haciendo monólogos, es una vida un poco triste, ¿no? Con esa mujer que luego se lleva y que la mete en el taxi y dice, luego, nos vemos luego. O sea, la estética incluso de esa mujer, pues yo qué sé, es un poco... Es No sé cómo horroroso decirla, todo. pero vamos, no era como su esposa Vicky, ¿no? Una chica joven y guapa. Porque Por es que cierto, recuerda que cuando va a pegarle a su hermano, le sigue hasta su casa donde vive su hermano y le pega delante de la mujer del hermano y de los niños. Es decir, es que es horrible toda la persona Jake LaMotta en la película. que, por cierto, Jake LaMotta no protestó por la visión que daban desde la película, por lo menos no lo hizo pública y abiertamente, pero el que sí que lo hizo fue Joey LaMotta, que amenazó con denunciar por la visión que se estaba dando de él en la película de Scorsese. Pedía una indemnización millonaria y no sé cómo acabaría eso. De todas formas, a destacar que antes de la pelea gorda, el de la que deriva del Did You Fuck My Wife, que nada más que pronuncia esa frase Robert De Niro, aunque no hayas visto la película, sabes que se ha acabado. Es decir, ahí ya alguien va a morir aquí. Antes está la secuencia esta del desayuno, creo que están desayunando con lo del Hit Me, que creo que no lo hemos comentado. Lo de No, Pégame. dale. No, que no lo hemos Es comentado. al principio, ¿no? Es la Es del al principio, principio. que bueno, tú has hecho referencia a eso, Mateo, porque es cuando está él efectivamente con la camiseta de tirantillos esta Sí, como de sí. macho italiano, ¿no? Podríamos decir. Los puñetazos son auténticos, además, los que le propinaba Joe Pesci a Robert De Niro en esa sí. misma secuencia, ¿no? Cuando contamos la peli nos acordamos de cosas. Me estoy acordando en esa escena también, para que nos haga más despreciable todavía Jake LaMotta, es que los vecinos le están diciendo que por favor no grite tanto cuando le está amenazando a su mujer y Jake LaMotta le responde que va a matarles al perro, como no se callen. Es decir, es que es un ser... Por eso te digo que es que me cae bastante mejor Max Cady que Jake LaMotta dentro de la filmografía de Robert De Niro. Es increíble. No iba a ser fácil tenerle de vecino, pero yo creo que en eso reproduce mucho y muy bien pues algunas pues situaciones reales de algunos barrios como la Little Italy de aquella época, ¿no? Yo creo que esa es parte real, vida real, total, vamos. Total, es verdad. Lo que pasa es que luego tampoco es que vayamos a desmenuzar mucho más la película, porque en realidad es una serie de flashbacks y la carrera de Jake LaMotta no nos cuentan desde un punto de vista de boxeo mucho más, es decir, básicamente se nos queda en la masacre de San Valentín y luego ya nos va al garito que había montado con su nombre, que como se ha comentado Mateo, era simplemente pura envidia hacia Sugar Ray Robinson, porque es que hizo lo mismo unos años después. Gonzalo, perdona, que has pegado un buen tajo, pero antes, me gustaría también conocer vuestra opinión en la pelea, en la última pelea que por lo menos vemos en la película con Sugar Ray Robinson. Sí. Con el tema de precisamente cuando se está dejando él pegar en el ring y viendo todos los chorrazos esos de sangre impresionantes que salpican al público, porque a mí de verdad es un momento... Lo hemos comentado antes, pero no habéis dicho nada. Eso no sé, Gonzalo, ¿te parece también a ti que es un momento de mierda? Nosotros tenemos un especial solo de esa pelea directamente. Hicimos un programa solo de esa pelea. ¿Aquí o aquí? Pero es que al otro lado, aquí. Que contamos las 6 peleas, pero sobre todo porque es de la única pelea que hay material grabado, es de la masacre de San Valentín. Está también un poco teatralizado porque no fue como estamos viendo en la película. Pues o sea, si ves la pelea, te vas a dar cuenta que Jake LaMotta es que básicamente le pasaba por encima. Sugar Ray Robinson era el mejor boxeador de todos los tiempos hasta el momento, por lo menos. Jake LaMotta era un buen boxeador, sobre todo un gran encajador de golpes, que de los 6 combates que disputó con Sugar Ray Robinson solo ganó 1.
Es decir, ganó el primero Sugar Ray Robinson, ganó el segundo Jake LaMotta y luego perdió 4 seguidos, hasta el último que le dio una paliza horrible. Entonces, si ves el combate de la masacre San Valentín, no le vas a ver diciéndole, por favor, pégame más. De hecho, es dramático. Los últimos 3 rounds que todos nos preguntamos cómo no pararon el combate, ¿verdad? Y el 11, el 12 y el 13 son tremendos y luego lo paran en el 13. Sí. Pero sí, eso es, o sea, la escena esa de pégame más y tal, no es así, pero todo lo demás es así. O sea, se pasa, creo que el asalto número 11 o el 12, creo que el 11 no, solo encaja golpes, no lleva ni un golpe a Sugar Ray Robinson. En el 12 más de lo mismo. Ya en el 13 lo para el árbitro porque era imposible seguir. Lo único que aparece algo de realidad aparece en casi todos estos combates, pero se hace referencia a los problemas de peso que tenía. Sí. De quedarse dentro del peso, ¿no? Porque él, de hecho, llegó a pelear en los semipesados y perdió también, porque los semipesados... Es que era muy pequeñito. Claro. Pero, claro, lo de los pesos, peso medio y tal, se le quedaba corto, porque en el fondo, pues, engordaba y comía como un buen italoamericano. O sea, claro, no, mira, pero no se cortaba nada, vamos. Para explicarle a Jaime y para los que nos están viendo que les gusta el cine pero no entienden nada de boxeo, vamos a explicarles un poco lo del pesaje. Es decir, las categorías de peso en boxeo van cada 2,5 kilos. Es decir, se supone que entre 2 personas que tienen el mismo nivel a la hora de saber pelear, 2,5 kilos de masa muscular magra es una ventaja bestial. Entonces, los boxeadores tienen que bajar todo el peso que pueden hasta el día antes del combate para mantenerse en una categoría. Suponemos que Jake LaMotta, por su constitución o porque le gustaba mucho la cocina italiana, tenía que pegar unas bajadas de peso brutales antes del día anterior al combate. Entonces, cuando vas cumpliendo años, cada vez es más difícil pegar esas bajadas de peso. Nosotros conocemos, por ejemplo, a Alex Pintor, que nos ha entrenado a nosotros dos, bajaba 10, 12 kilos en cuestión de 1 o 2 meses. Entonces, te puedes imaginar lo debilitado que puedes estar. Y era el gran problema que tenía Jake LaMotta, que comía mucho y tenía que bajar mucho de peso, que le pasó también mucho a Roberto Durán, ¿verdad? Sí, subió hasta 76 kilos, con lo cual pues tuvo que pasarse a semipesados. Y de hecho el combate contra Billy Fox fue, creo que justamente en semipesados, no estoy seguro del todo. Hemos llegado a este punto sin hablar de, quizá por lo que es más conocida esta película, que es por el tema de la transformación física de Robert De Niro y sus famosos 27 kilos, que engordó para interpretar sobre todo a Jake LaMotta. Y viendo ahora la película, es verdad, perdonad, he sacado así el tema porque digo, si no lo saco ahora que estáis hablando de tonelaje, viendo la película, creo que hemos visto, sobre todo a raíz de determinados actores, Christian Bale y demás, pues transformaciones físicas mucho más llamativas y sorprendentes. Pero en este caso me parece una transformación física, en este caso muy realista. O sea, no sé vosotros cómo la veis. Sí, parece un boxeador, tiene cuerpo de boxeador. No así, efectivamente, porque no estamos... Además, incluso le cambia la masa muscular de los brazos. Hay en un momento dado en el que tiene, me fijé, iba pasando el tiempo y le salía tripilla, pero tiene los brazos más ligeritos, más delgados, ¿no? Pero luego en determinado momento cada vez se va haciendo como más ancho. O sea, me parece, claro, evidentemente, este hombre, Robert De Niro, hablamos de un tío que cuando interpretó a un taxista se sacó la licencia de un taxi para conducirlo durante un par de semanas por Nueva York. Y en este caso en concreto, lo que hizo fue directamente, le dijeron que no, desde el productor que era Irving Grinkel, lo voy a decir bien, le dijo que, oye, vamos a ponerte prótesis, pero ¿cómo vas a bajar 27 kilos? Al cabo del miedo ya iba caminito de los 50 años, yo creo que tenía 49 o 50 años Robert De Niro. Y está enorme, ¿es cuando más fuerte estás en esa película? Sí, posiblemente. Que tengo esperanza, yo también, de ponerme grande, muy bien. Sí, pero para eso tienen que abrir los gimnasios, hombre. Estamos en la edad. Total, es cierto. Y no tomarte. También estamos hablando, cuando nos comentabas lo de las transformaciones, es que en aquella época y Robert De Niro básicamente le entrenó Jake LaMotta y le puso cuerpo de boxeador a base de entrenar. Hoy en día los actores tienen otras ventajas porque hay vitaminas, vamos a dejarlo ahí, que te puedes tomar y que en 2 meses pues te pones hecho un titán. De hecho, si no, no existiría ni DC ni Marvel si no existieran esas sustancias, ¿sabes? Vamos a dejarlo ahí.
Pero estamos hablando de sustancias legales y que cualquiera podemos no son comprar, legales, no. Son hormona de crecimiento, clenbuterol, etcétera, etcétera. Y luego ya nos empiezan a mostrar al final la decadencia total. El club, él haciendo chistes sin gracia, que parece ser que no era así. Es decir, un tío Oye, una relativamente cosa, has simpático. dicho varias veces lo de chistes sin gracia. A mí me hace gracia cuando le pasa el micrófono por el vestido de la mujer. Me parece un detalle simpático. Dice, quiero escuchar a una mujer hermosa y cómo lo pasa ahí, cómo se acopla el sonido y tal. O sea, es verdad que te lo pintan un poco patán al tío, porque acordaos de cuando le presentan al senador al senador y a su mujer, que es una metedura de pata una detrás de otra, ¿no? Además a la mujer le tira la bebida, pero de verdad lo hace tan bien De Niro, porque Sí. está en ese límite que es como entre... Claro, el senador no sabe si mandarle a la mierda o tenerle miedo, ¿no? Y yo creo que esa es la sensación que te inspira Jake LaMotta. No te atreves a mandarle a la mierda porque en realidad le temes y sabes que es imprevisible. En la vida real, luego al final era un tío más salado de lo que le vemos en la película. Es decir, es un poco más simpático, ¿verdad? Yo creo que era un tío majo, ¿eh? Él parece un tío. Es que claro, es que luego lo ves y dices, en las entrevistas, obviamente la gente enseña su mejor cara. No sé cómo pudo no protestar más cuando vio el cine en la película él, la verdad. ¿El tema este de la corrupción de menores es tal cual se nos pinta en la película o no? Vosotros que tenéis estudiada la figura de Jake LaMotta. Porque quiero decir, eso ya es la puntilla definitiva. Claro, es ¿no? como si fuera una boda gitana, casi no lo ponen ahí. Se casa con ella con 15 años, ¿no? No, te digo porque a él van agentes de policía. Dices al final de la película, es verdad, vamos por orden, sí, cierto. Eso no lo tengo, no sé, eso también es una cosa que aparece ahí, que seguro que habrá pasado en su vida, no lo sé, pero que, no sé, esa me parece una escena rara. Sí. Que parece casi sacada de contexto, no sé, como para justificar un poco ya la decadencia total de su vida, pero no sé, me parece que está puesta ahí como con pegamento, así venga, va, la ponemos. No sé. El cargo era muy serio porque era corrupción de menores, o sea, no está diciendo que él creo que no vienen a decir que él se acostara con una niña de 12, 13, 14 años, me parece que tenía, o 12, y claro, le pregunta, ¿a usted le parece una chica de 14 años la de la foto? Sino que él se la habría presentado a otras personas, claro. Etcétera, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que esto, como dice Mateo, al final lo que nos lleva es a que Scorsese lo que quiere es que toque fondo, definitivamente, sí, con la escena de la cárcel, ¿no? Y donde empieza a golpear violentamente contra la pared y donde el tío ya se da cuenta definitivamente que su vida es una mierda. Su vida ha sido una mierda, insisto, el personaje interpretado por Robert De Niro. No sé si Jake LaMotta original. ¿Verdad? Por ejemplo, bueno, Jaime, Jake LaMotta, ojo, claro, que después de haber perdido y haber recibido tantos golpes dentro y fuera de ring, murió con 95 años, con lo cual uno de los boxeadores más longevos de la historia del boxeo casi. Y con la cabeza perfectamente, con la cantidad de golpes que recibía, porque se llevaba más golpes que nada. De hecho, le llamaban el toro salvaje, aunque el toro salvaje creo que es el título del libro, el título original que tenía él era el toro del Bronx, ¿verdad? Sí, era el toro del Bronx, se murió en 2017, o sea, claro, hace poco. Y le llamaban el toro porque embestía a los rivales, no porque necesariamente tuviera gran pegada. La técnica tampoco es que fuera mala, ni muchísimo menos, aunque no era tan genial como Sugar Ray Robinson, pero que no era alguien especialmente dotado para otras cosas que al absorber muchos golpes. De los boxeadores que mejor han llegado a esa edad. Tuvo 7 esposas, por cierto. Se casó 7 veces. Es que me sonaba... Rico Octavo. Y murió con 95 años. O sea, era como Hugh Hefner, casi de la mansión del Playboy. ¿Qué más nos falta aquí la película? Porque el argumento lo hemos contado. Nada, yo simplemente sí, estaba mirando mis notas y viendo que, joder, me queda por reseñar, ¿no? El reencuentro con Joey, el reencuentro su hermano, con Joe Pesci, que es un momento bastante incómodo, ¿no? Porque prácticamente Jake LaMotta parece que está borracho en ese momento y sin embargo parece ser que no. O sea, es decir, que él lo que está haciendo verdaderamente, es muy incómodo ver cómo quiere abrazar a Joe Pesci, mientras Joe Pesci, si os fijáis, es que tiene los brazos caídos, ¿no? O sea, ni siquiera quiere volver a... Además, es curioso porque hace un comentario previamente, él, creo que es cuando está en la cárcel, y es que le acusa a él de los amaños. O sea, que para el Jake LaMotta, Robert De Niro, para entendernos, piensa que fue
participar en hermano el esos que lo obligó. años y comenzar, que le obligó su hermano y comenzar su declive cuesta abajo. Pero es verdad que Scorsese, que lo nombra muy de pasada, tampoco se mete en faena en ese sentido a explicarnos los entresijos, los supuestos tejemanejes que podía haber entre mafiosos y boxeadores, ¿no? Entonces se queda como un poco así. No, pero bueno, aquí está demostrado eso, ¿no? De ese combate que pierde contra Billy Fox, porque es un combate amañado con la mafia, y luego a lo largo de la película y al final de la película dice que su decadencia empezó ahí. O sea, fue su grave error. Digamos, pues no fueron las 5 peleas perdidas contra Sugar Ray, ni mucho menos. No, su grave error, su único error fue pues perder ese combate. Con lo Eso cual, el gran momento como boxeador, es decir, cuando llega a ser campeón del mundo, es prácticamente del 49 al 51. Él es campeón del mundo en el 49, cuando le ganas a Marcel Cerdan. Luego tiene que pelear otra vez la revancha contra Cerdan, pero Cerdan muere en un accidente de avión cuando iba a ver a Edith Piaf, que era su amante. Estaba yendo de Europa a Estados Unidos para ver a Edith Piaf y se cae en las Azores el avión. Entonces es sustituido por Tiberio Mitri, italiano. Sí. La segunda defensa, aquí aparece algo en la película, es contra Laurent de Tuile, francés, gana por KO en el último asalto cuando estaba perdiendo ese combate. Y luego la última defensa, la masacre de San Valentín, el 14 de febrero del 51, cuando pierde muy mal contra Sugar Ray Robinson. Es decir, él es campeón del mundo entre el 49 y el 51. Lo tenemos todo ya, chicos. ¿Qué nos dejamos? Perfecto. Ya está Nada, todo, ¿verdad? Creo que sí. Muy bien. Todo. Pues ya vamos pensando el próximo que... Vamos a ir pensando el próximo programa, ¿vale? Muy bien. Pues Muy nada. bien, chicos. Venga. Chao. Chao.